Bienvenidos a nuestro viaje de transformación. Estamos en la séptima lección de la serie Amar a Dios con toda nuestra mente. Y la lección hoy se llama Aprendiendo a leer de nuevo. Hemos visto que para renovar nuestras mentes, tenemos que reemplazar las viejas historias que dirigían nuestras vidas bajo el egoísmo con la nueva historia que nos da Jesús. Empieza con una nueva experiencia, nacer nuevo. Y resulta en una nueva percepción de nosotros mismos, aceptados por Dios como hijos de Dios y hechos dignos por la gracia de Dios para tener una vida de propósito y significado. Y lo que sigue es un nuevo deseo, un deseo singular de querer vivir una vida transformada en la imagen del Padre. Y luego continuamos creciendo con más y más consistencia, poniendo en acción las cualidades del amor, tales como compasión, misericordia, paciencia, perdón, mansedumbre, paz. Lo difícil es que cambiar de una mentalidad a otra, de la mentalidad fijada en la carne a la mentalidad fijada en lo que desea el Espíritu, no sucede enseguida. Es un proceso. Necesitamos tiempo para construir nuevas conexiones, nuevas memorias en nuestro cerebro que pueden llegar a ser más poderosas que las viejas que apoyaban el egoísmo. Estamos en proceso, en transición, y mientras nos esforzamos para desarrollar una mentalidad enfocada en la transformación, a la vez nos encontramos a veces pensando como pensábamos, con la mentalidad fijada en la carne. Hemos experimentado esa vacilación, pero no tenemos que desanimarnos porque es parte del proceso. La cuestión es cómo podemos seguir adelante, formando una mente fijada en lo que desea el Espíritu y dejando atrás la mente fijada en la carne. Un pasaje que hemos mencionado antes nos ayuda a entender la solución. En Lucas capítulo 6, versículo 45, Jesús nos enseña un principio bien importante en ese pasaje. Dice que el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. En ese pasaje, el corazón representa aquella parte de la mente que trata las emociones, que forma los deseos y registra lo que valoramos, lo que nos motiva. Y atesorando bondad se refiere a atesorar historias de bondad en nuestras memorias que nos pueden motivar a la práctica de amor. La nueva historia del nacimiento nuevo y su impacto poderoso en nuestras percepciones, deseos y acciones es solo el principio. Ahora tenemos que atesorar las historias de Jesús, sus pláticas, sus parábolas, sus principios, y hacer que sean nuestras historias, para continuar entrenando nuestras mentes para pensar de una manera completamente diferente. Empezamos con una nueva manera de leer las historias de Jesús. Cuando leemos el Nuevo Testamento, ¿por qué leemos? A veces leemos para tener información y entendimiento. A veces para conocer la verdad. A veces leemos para tener consolación y paz. Y aún a veces leemos para ganar argumentos y defender quiénes somos. Pero cuando leemos solo para defendernos o discutir, estamos en peligro de utilizar la palabra de Dios como una herramienta de egoísmo. Y en este caso no sucede crecimiento como hijos del Padre. Porque crecimiento no viene de leer de esas maneras de solo sacar información y defendernos. Tenemos que dejar que la palabra de Dios
nos cuestione, que levante dudas sobre lo que pensamos, que nos interrogue. ¿Parece algo incómodo? Recuérdense que es Jesús que quiere ayudarnos a pararnos y pensar honestamente. En Marcos capítulo 10, también allí encontramos registrada una plática que tuvo Jesús con el rico joven, una plática que hemos considerado en otro estudio y lo vamos a repasar ahorita. En Marcos capítulo 10, empezando con versículo 17. Dice, cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Cuando Jesús le preguntó al hombre, ¿por qué llamaba a Jesús Maestro bueno? Su respuesta iba a mostrar si él tenía la voluntad de dejar que Jesús interrogara su pensamiento. ¿Y qué significa dejar que Jesús interrogue nuestros pensamientos? Dejar es decir que le permitimos levantar preguntas sobre nuestras percepciones, nuestros deseos y reacciones. Preguntas que no hemos levantado nosotros, quizás por miedo de levantarlas. Dejamos que Él en verdad revolucione nuestro pensamiento sobre nosotros mismos y las vidas que estamos viviendo. Cuando él le dijo al joven rico que necesitaba vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres, la perspectiva que tenía ese joven de su vida, su perspectiva de sus valores, su percepción de su dignidad como persona, fueron puestas en dudas. ¿Creía en Jesús? ¿Creía que Jesús había venido del Padre? El poder de Jesús para interrogar sus pensamientos dependía de su fe en Él. Jesús había enseñado que para salvar nuestras vidas tenemos que tener la voluntad de perder las perspectivas, los valores, los deseos, las percepciones que teníamos para tener nuevas. Algunas personas venían a Jesús para interrogar a Él y terminaban interrogándose a sí mismos. Como cuando un grupo de líderes religiosos le trajeron a Jesús una mujer que se había encontrado en adulterio en Juan capítulo 8. Querían saber lo que iba a hacer Jesús con ella, porque según ellos la ley de Moisés decía que tenían que apedrearla. Ellos sabían que Jesús enseñaba sobre el perdón, la compasión y el amor. ¿Qué iba a hacer Él? ¿Iba a violar la ley de Moisés para perdonarla y dejarla ir? Iban a interrogarlo, iban a probarlo, según ellos. Pero cuando Él les dijo, el que es sin pecado, sea primero para tirarle la piedra, se fueron, todos. Se fueron porque las palabras de Jesús les hicieron interrogarse, examinarse, y descubrieron que también tenían pecado. Entonces se fueron. Y también Jesús perdonó a la mujer. Había otros también que no eran honestos consigo mismos sobre por qué estaban siguiendo a Jesús. ¿Qué estaban buscando en Jesús? Sus enseñanzas tenían el poder de
poner al descubierto las intenciones de sus corazones, que ellos mismos no querían enfrentar. Por ejemplo, cuando Él alimentó a los 5,000 con 5 panes y 2 peces en Juan capítulo 6, esa gente que comió aquel día, aquella tarde, se durmieron allí, afuera del mar de Galilea, y en la noche Jesús y sus discípulos regresaron a Capernaum. Y cuando se despertó la gente, buscaban a Jesús y no lo encontraron allí. Entonces empezaron a caminar por la orilla del mar de Galilea para buscarlo. Llegaron a Capernaum. Encontraron a Jesús. Y Jesús les dijo, para interrogar sus pensamientos, les dijo, ustedes no me buscaban porque habían visto señales, sino me buscaban porque comieron y fueron satisfechos. Entonces habían buscado a Jesús porque recibieron algo material de Él, comida. Pero no habían buscado a Jesús por las señales, por lo que enseñaban las señales, porque las señales indicaban que era hijo de Dios. Y si creían que Jesús era el hijo de Dios, también tenían que dedicarse a la transformación. No estaban listos para eso. Entonces, cuando Jesús les dijo, ¿por qué me están buscando? Esa palabra, esa pregunta, les hizo interrogarse. Y descubrieron que no estaban siguiéndolo con motivos correctos. Experimentaron a Jesús en este momento, experimentaron a Jesús como maestro. Y como sus oidores originales, nosotros también podemos experimentar las palabras de Jesús de la misma manera. Tenemos que experimentarlas en vez de solo leerlas. ¿Qué significa experimentar la palabra de Jesús? Dejar que nos trabaje, que nos interrogue, que nos cuestione para poder crecer en la imagen de nuestro Padre Celestial. Cuando dejamos que su palabra nos interrogue, lo experimentamos como nuestro maestro, de la manera en que Él enseñaba. Porque cuando Él enseñaba, no solo impartía información, sino ayudaba a la gente a pararse y pensar, no para condenar a la gente, sino para salvarla. Porque a través de cuestionarnos y cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre nosotros mismos, descubrimos las historias que nosotros tenemos que cambiar, historias que apoyaban el egoísmo. Ese propósito que las preguntas y las declaraciones de Jesús tenía el poder de interrogarnos. El propósito era para ayudarnos a formar y fortificar una nueva percepción de nosotros mismos, reorientar nuestros deseos y entender cómo actuar en amor. No tenemos que tener miedo, porque Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, la expresión de la compasión, la paciencia del Padre. Y solo Él tiene el profundo deseo de que nosotros vivamos en su presencia. Entonces experimentamos el texto, experimentamos las palabras con Jesús, formando una nueva experiencia, una experiencia memorable, una nueva visión, un nuevo descubrimiento, un nuevo entendimiento, que sabemos que pueden impactar la formación de nuestras mentes, creando nuevas conexiones en nuestros cerebros para guiarnos en nuestros pensamientos futuros. Por ejemplo, de una manera muy específica, nuestra experiencia con Jesús como nuestro Maestro interroga nuestras percepciones de nosotros mismos que son equivocadas. Percepciones que todavía nos quedan de la vieja mentalidad. Sabemos que hemos nacido de nuevo como hijos de Dios, pero pedazos de esta mentalidad anterior
a veces nos hacen enfocar en la carne, en el egoísmo. Conexiones en nuestros cerebros que todavía permanecen, tienen el poder de vez en cuando de motivar nuestro deseo de protegernos y defendernos todavía, aunque sabemos que somos hijos de Dios. Es que la renovación de nuestras mentes es un proceso en curso. Consideremos un ejemplo del poder de Jesús como maestro que ha venido del Padre. Pensemos, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano que hemos estudiado antes. Si quieren repasar esta parábola, se encuentra en Lucas capítulo 10, comenzando con versículo 25. Pueden parar el video para leer si quieren. Leer Lucas 10, 25 hasta 37. Queremos pensar una vez más sobre esta parábola porque nos puede enseñar algo sobre el poder de Jesús como maestro. Un experto en la ley había venido a Jesús con una pregunta: ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Pero vino, dice Lucas, para probar a Jesús, para interrogar a Jesús. Y significaba que él había venido, en realidad, para defenderse a sí mismo como persona de mucha inteligencia, poder para razonar y para poder defender su orgullo, mostrando que Jesús no tenía razón, que no estaba enseñando la verdad. Con ese propósito había venido. Con ese propósito levantado la pregunta: ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Pero luego Jesús sutilmente cambió la dirección, el rumbo de la plática y comenzó a interrogarlo a él. Le dijo: ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa usted sobre esa pregunta? ¿Qué debo hacer para heredar vida eterna? Y el hombre contestó con los dos mandamientos más grandes: amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza, y amar a su prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: haz tú esto y vivirás. Pero podemos concluir que aún esas palabras, haz tú esto y vivirás, le hicieron al hombre cuestionarse. Porque de repente, Lucas nos dice, quería justificarse por levantar otra pregunta. Pues, ¿quién es mi prójimo?, dijo. ¿Por qué tenía que justificarse? Porque sabía que no estaba amando a su prójimo. Jesús cuidadosamente lo había traído a un entendimiento, a una comprensión nueva. El hombre se dio cuenta de que la manera en que veía a sí mismo no era la verdad. Aunque era experto en la ley, no estaba viviendo por la ley. Experto en la ley sin vivir por la ley. Es lo que descubrió. Jesús sabía que el problema que él tenía es que tenía una vista muy angosta, muy limitada sobre quién es su prójimo. Y nosotros vemos a los demás, de cierta manera, por la manera en que nosotros vemos a nosotros mismos. Pensemos en esto. Los judíos tenían muchos prejuicios y rencor hacia los samaritanos. Y ese rencor y prejuicio tenía una historia muy larga. Y quizás, como nosotros, sus prejuicios formaban una manera de defender y protegerse como superior a los demás. Superior y los contra quienes tenía prejuicio no merecían su ayuda. Esa superioridad falsa que tenía el hombre originaba del miedo que tenía de no sentirse digno como persona. El miedo de no estar cierto o tener certidumbre sobre la vida. Le faltaba algo. Le faltaba algo si él pensaba que necesitaba formar prejuicios contra otras personas para hacerse
sentir más seguro y digno. Y Jesús estaba a punto de poner al descubierto la percepción que tenía el hombre de sí mismo y de otras personas. Jesús le dijo que ese judío había sido robado y golpeado y dejado medio muerto por la calle. Y pasaron un sacerdote y un levita. Pasaron sin ayudar al hombre herido, aunque era judío. El experto en la ley escuchaba eso. Y quizás veía a sí mismo reflejado en la conducta del sacerdote y el levita. Él sabía que había hecho lo mismo. Y luego Jesús continúa contando la parábola y dice que un samaritano paró, movido por misericordia, y ayudó al judío que había sido robado. Le ayudó a recuperar de sus heridos. Y esa parte de la historia completamente revolucionó lo que el hombre había pensado sobre el amor y sobre su prójimo. Jesús estaba enseñando al experto en la ley que sus prójimos incluía a los samaritanos. Y no tenía ninguna razón para dudar lo que estaba diciendo Jesús. Jesús estaba quitándole capas de su ceguera, ayudándole a ver algo que nunca había visto antes. Por esa interrogación, por sus preguntas, le hizo entender que tenía prejuicios que no le permitían amar como Dios quiere que amemos. Y si no podía amar, no podía heredar vida eterna con el Padre, porque el Padre es amor. Entonces interrogaba su percepción que tenía de sí mismo. Y luego, también a la vez, interrogaba el deseo que tenía el hombre. La cuestión fue, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Implicaba que él quería tener vida eterna. Pero, ¿en verdad quería vida eterna? Si quería vida eterna, entonces también quería una relación con el Padre Celestial, porque la vida eterna consiste en estar en la presencia del Padre Celestial. Pero si él quería conocer al Padre, entonces debe querer vivir en amor, porque el Padre es amor. Ese es el camino para el Padre, aprender a amar. Entonces, si él en realidad quería vida eterna, tenía que aprender a amar a su prójimo, de la manera que Jesús enseñaba que amemos a nuestros prójimos, aun a los samaritanos. De hecho, era experto en la ley ese hombre. Y cuando había venido a hablar con Jesús, venía porque, más que todo, quería probar su dignidad como persona, como experto en la ley, como un abogado de la ley de Moisés. Pero la plática con Jesús, de repente, cambió de rumbo. Porque Jesús quería que él se interrogara a sí mismo. Y él quería que se interrogara porque quería que el hombre tuviera vida eterna y una relación con el Padre Celestial. Jesús quería que considerara su pregunta sobre tener vida de una manera más profunda que había pensado. Porque ahora la vida eterna ya no era una cuestión para debatir, sino una cuestión para descubrir los deseos de nuestros corazones. Después de contarle la parábola, Jesús le preguntó, entonces, ¿quién llegó a ser prójimo al hombre herido? Contestó el hombre, el que mostró misericordia, compasión. Pero para contestar de esa manera, tuvo que confesar que fue el samaritano que había amado de una manera verdadera. Entonces, si él había querido ganar una plática o ganar un argumento, ahora sí que Jesús quería saber si quería amar a su prójimo.
y para tener vida. ¿Qué quería? ¿Qué deseaba el hombre? Jesús lo había traído a esa pregunta. En verdad, ¿qué quería? ¿Qué deseaba? Porque si deseaba vida eterna, entonces tenía que desear amar a su prójimo, aun los samaritanos, para tener una vida transformada en la presencia del Padre. Pero Jesús no lo dejó allí, sino que cada enseñanza de Jesús, por fin, nos lleva a cuestiones sobre lo que tenemos que hacer, la práctica, la acción. Cuando el hombre ya entendió que fue el samaritano que había llegado a ser prójimo, movido por misericordia, Jesús le dijo, entonces, anda entonces y haz tú lo mismo. Entonces tenía que pensar el hombre, si iba a reaccionar por egoísmo, como el sacerdote y el levita había reaccionado, o si iba a actuar como el samaritano había actuado, poniendo en práctica el amor. ¿Quería vida eterna con el Padre? Entonces tenía que salir y buscar momentos para amar como el samaritano había amado, con un amor incondicional. Sus acciones, y solo sus acciones, podían confirmar los deseos de su corazón y la verdad sobre quién es Él. Si Jesús no nos lleva a la acción, entonces nos falta todavía entendimiento sobre nuestros deseos y aún las percepciones de nosotros mismos. Porque si tenemos en verdad la percepción verdadera que somos hijos de Dios y el deseo de vivir una vida transformada, vamos a querer actuar con amor. Entonces la historia que Jesús le contó al hombre llegó a ser una experiencia que tenía el poder de formar una mentalidad nueva en él. Esa plática que podía llegar a ser una historia que él podía atesorar en su memoria, con el poder de motivarlo a producir el buen fruto de amor. Ahora, que hemos visto y que hemos escuchado esa historia que Lucas nos cuenta de Jesús, nos cuenta sobre la plática que tuvo Jesús con el experto en la ley, y también consideramos la historia del samaritano y su amor incondicional, la plática con el experto en la ley, la parábola del buen samaritano. Ahora llegan a ser historias que nosotros también guardamos en nuestros corazones y tienen poder de producir en nosotros el fruto de compasión, humildad, paciencia, benignidad, haciendo lo mismo que hacía el samaritano. De esta manera tenemos que leer las historias del Nuevo Testamento, las historias de Jesús, para que lleguen a ser nuestras historias. Por dejar que Jesús nos interrogue, que interrogue nuestras percepciones de nosotros mismos, nuestros deseos y nuestras acciones. Mientras estaba escuchando usted y pensando ahorita, ¿en qué estaba pensando? ¿Estaba pensando en el experto en la ley? ¿Estaba pensando en la historia del samaritano? ¿O estaba pensando en sí mismo, en sus propios deseos, en las percepciones que tiene de sí mismo, o en sus acciones? Cada historia que leemos debe ayudarnos a pensar en nosotros mismos. Cada texto puede llegar a ser una experiencia, una nueva historia que podemos guardar en nuestra memoria, en nuestro corazón, para motivarnos. Algunas historias de Jesús, algunas pláticas o parábolas o principios interrogan nuestros deseos. Otros interrogan nuestras percepciones. Otros interrogan nuestras acciones. Y algunos, como la parábola del buen samaritano, hacen todo. No tengan miedo. Experimenten sus enseñanzas y permiten
que Jesús interrogue sus pensamientos. Es la única manera de renovar nuestras mentes y poder amar a Dios con toda nuestra mente. Que Dios los bendiga.